Mariana siempre había sentido que su pequeño pueblo en México era demasiado estrecho para sus sueños. Cada día se despertaba con el mismo paisaje, calles polvorientas, casas de adobe y un horizonte que parecía no ofrecer nada nuevo. A sus 24 años, la rutina pesaba como una losa sobre sus hombros. Había intentado conseguir trabajo estable en la región, pero todo lo que encontraba eran empleos mal pagados en fábricas o en el campo. El dinero apenas alcanzaba para sobrevivir, y mucho menos para ayudar a su madre enferma y a su pequeño hijo, Emiliano. La idea de emigrar empezó como un susurro y terminó convirtiéndose en obsesión. El rumor de que en Canadá había oportunidades abundantes llegó hasta sus oídos en una reunión del pueblo. Una vecina comentaba que allá se necesitaban trabajadores en la construcción y en restaurantes, y que los sueldos eran 10 veces mejores que en México. Mariana escuchó en silencio, pero dentro de ella algo se encendió. Esa noche, mientras miraba a Emiliano dormir, pensó que no podía condenarlo a repetir la misma vida de escasez. Tenía que arriesgarse, aunque eso significara alejarse de él por un tiempo. La esperanza de enviar dinero para darle una vida digna a su hijo le impulsaba. La decisión no fue fácil. Su madre le suplicó que no se fuera, temiendo que algo malo le sucediera en tierras lejanas. Los viajes largos y las historias de personas desaparecidas o explotadas eran un fantasma que recorría la memoria de muchos. Sin embargo, Mariana estaba convencida de que ese sacrificio era necesario. Le prometió a su madre que llamaría cada semana y que, en cuanto juntara lo suficiente, volvería a México para llevarse a Emiliano con ella. Sus palabras sonaban firmes, pero en su interior sentía un torbellino de miedo y esperanza mezclados. Para poder pagar el viaje, Mariana vendió algunas pertenencias y pidió prestado a un conocido del pueblo que se dedicaba a organizar traslados. El hombre, de apellido Méndez, le aseguró que todo saldría bien y que en menos de una semana estaría trabajando en Canadá. Le entregó documentos falsos, un pasaje de autobús hacia la frontera y una lista de instrucciones que debía seguir al pie de la letra. Mariana confiaba a medias, pero no tenía otra opción. El dinero que debía pagar era una deuda enorme, aunque prometió devolverlo con lo que ganara. La noche anterior a su partida, Mariana no pudo dormir. Caminó descalza por el patio de su casa, mirando el cielo estrellado que tantas veces la había acompañado en sus desvelos. Se acercó a la cama de Emiliano, lo acarició suavemente y dejó escapar algunas lágrimas en silencio. Sabía que esa despedida sería una de las más difíciles de su vida. Su madre, desde la otra habitación, también lloraba en silencio, entendiendo que nada detendría a su hija. En aquel hogar humilde quedaba el vacío de una decisión cargada de incertidumbre. Si esta parte ya te atrapó y despertó tu curiosidad, imagina todo lo que aún falta por descubrir. Suscríbete y ven a vivir esta historia junto a nosotros. El autobús salió de madrugada, dejando atrás el pueblo dormido y las montañas que rodeaban la región. Mariana llevaba una pequeña mochila con pocas prendas, algo de comida y una foto de Emiliano guardada en un sobre de plástico. El viaje fue largo, con paradas en ciudades que ella nunca había visto. Los paisajes cambiaban, pero su corazón seguía atado a su hijo. Cada kilómetro la alejaba de él, pero también la acercaba a la promesa de un futuro mejor. La mezcla de miedo y esperanza la mantenía despierta. Al llegar a la frontera, un grupo de desconocidos la esperaba para guiarla junto con otros migrantes. Había mujeres, hombres y hasta adolescentes, todos con la misma mirada de cansancio y esperanza. El trayecto fue peligroso, caminos polvorientos, escondites improvisados y noches enteras a la intemperie. Mariana se aferraba a la idea de que todo valdría la pena cuando llegara a Canadá. El miedo a ser descubierta por las autoridades la acompañaba, pero la imagen de Emiliano sonriendo era la fuerza que la hacía avanzar un paso más. Cuando finalmente cruzaron la línea que dividía los dos países, Mariana sintió un alivio momentáneo. Creía que lo más difícil había quedado atrás, pero apenas era el inicio.
Los traficantes la subieron a una camioneta y la trasladaron hasta una ciudad donde debía esperar nuevos documentos. El lugar era frío y distante, lleno de luces y ruidos que la abrumaban. No entendía el idioma ni las señales, lo que aumentaba su sensación de vulnerabilidad. Aún así, trataba de convencerse de que había tomado la mejor decisión para su hijo. Pasaron algunos días antes de que finalmente pudiera abordar un avión con destino a Toronto. Durante el vuelo, Mariana miraba por la ventanilla, asombrada por la inmensidad de las nubes y el mar de luces que se veía a lo lejos. Era la primera vez que subía a un avión, y el vértigo se mezclaba con la ilusión de empezar de nuevo. Pensaba en cómo sería la ciudad, en los trabajos que podría encontrar y en las personas que conocería. En su mente repetía una sola frase: todo es por Emiliano, todo será por él. Cuando aterrizó en Canadá, el frío la recibió como una bofetada. El aire era distinto, pesado y helado, muy diferente al calor seco de su pueblo. Con la mochila al hombro y el miedo en la mirada, Mariana cruzó las puertas del aeropuerto hacia un país que no conocía. Allí, la esperaba un destino incierto, un camino lleno de promesas, pero también de peligros que ella aún no podía imaginar. La historia de Mariana apenas comenzaba, y cada paso la llevaría más cerca de un futuro inesperado. Mariana salió del aeropuerto con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y emoción en el pecho. Afuera la esperaba un hombre de acento latino que sostenía un cartel con su nombre. Era un contacto de Méndez, encargado de llevarla hasta un apartamento donde se hospedaban otros migrantes recién llegados. El trayecto en coche fue silencioso, solo interrumpido por algunas indicaciones rápidas. Las luces de Toronto la dejaban asombrada, edificios altísimos y calles que parecían no terminar nunca. Todo era nuevo, todo era intimidante. El apartamento era pequeño, oscuro y compartido con 5 personas más, todos latinos que buscaban la misma oportunidad. Mariana apenas encontró un rincón donde extender una colchoneta. El olor a humedad y comida recalentada impregnaba el aire, pero no había lugar para quejarse. Aquella sería su primera parada en Canadá, su refugio improvisado mientras encontraba trabajo. Le dijeron que no hablara con nadie de su situación, que mantuviera la cabeza baja y trabajara duro. Ella asintió, consciente de que cada error podía costarle caro. Los primeros días fueron de adaptación y miedo constante. No entendía inglés y cada salida a la calle era un desafío. Dependía de sus compañeros para comprar comida o moverse en el transporte público. El frío era brutal, penetraba los huesos y le recordaba que estaba muy lejos de casa. En su mente repetía el rostro de Emiliano, usándolo como escudo contra la desesperación. A veces, lloraba en silencio por las noches, abrazada a la foto de su hijo, deseando escuchar su risa en vez del ruido de los trenes que pasaban cerca. Gracias a un contacto, Mariana consiguió trabajo en un restaurante mexicano en el centro de la ciudad. El dueño, también inmigrante, le dio la oportunidad de empezar como ayudante de cocina. El sueldo era bajo comparado con los demás trabajadores, pero suficiente para sobrevivir y enviar un poco de dinero a México. Cada día aprendía nuevas palabras en inglés, aunque la vergüenza la hacía dudar antes de hablar. Lavaba platos, limpiaba mesas y ayudaba en lo que podía, con la esperanza de ascender algún día. El cansancio era enorme, pero la ilusión la sostenía. La vida en la ciudad era un contraste constante entre maravilla y dureza. Mariana se maravillaba con los tranvías, los rascacielos y las tiendas repletas de productos. Pero también sufría el racismo, las miradas desconfiadas y el temor a ser descubierta por las autoridades migratorias. En el restaurante, algunos clientes la trataban como invisible, otros la miraban con desprecio. Ella tragaba su orgullo y seguía trabajando, convencida de que ese sacrificio era temporal. Pronto todo cambiará, se repetía como un mantra. ¿Quieres saber cómo sigue esta historia y enterarte de todos los detalles que casi nadie conoce? Suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso de esta travesía.
Cada llamada a México era un respiro en medio del caos. Hablaba con su madre y con Emiliano siempre que podía, aunque las lágrimas no tardaban en aparecer. Su hijo le contaba sobre la escuela, sobre los juegos con sus amigos, y Mariana sentía una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por escucharlo feliz, tristeza por no estar a su lado. Le prometía que pronto estarían juntos, que Canadá sería el lugar donde construirían un nuevo hogar. Emiliano, sin entender del todo, solo respondía: «Te extraño, mamá». Con el paso de los meses, la rutina empezó a desgastar a Mariana. Trabajaba largas jornadas y apenas tenía tiempo para descansar. El dinero alcanzaba justo para pagar la renta compartida, la comida y enviar algo a México. Sus sueños de progresar parecían estancados en un círculo de cansancio interminable. A veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejarlo todo. Sin embargo, se convencía de que rendirse no era opción, debía ser fuerte por su hijo, aunque el sacrificio la consumiera por dentro. En el restaurante conoció a Lucía, una joven salvadoreña que también había emigrado buscando oportunidades. Se hicieron amigas rápidamente, compartiendo historias de sacrificio y esperanzas. Lucía le enseñó frases básicas en inglés y la ayudaba a comunicarse con los clientes. Esa amistad se convirtió en un bálsamo para Mariana, un recordatorio de que no estaba sola en aquella lucha. Juntas soñaban con abrir algún día un pequeño negocio, quizá un café o una tienda. Eran sueños lejanos, pero necesarios para no perder la fe. Un día, el dueño del restaurante le pidió que trabajara como mesera porque faltaba personal. Mariana aceptó con nerviosismo, temiendo cometer errores. Al principio fue difícil, pero poco a poco ganó confianza. Los clientes empezaron a reconocer su sonrisa y su esfuerzo. Aquella oportunidad le dio un poco más de ingresos, aunque también más cansancio. Volví al apartamento tarde en la noche, con los pies adoloridos y la mente agotada, pero con la sensación de haber dado un paso hacia adelante. Sin embargo, la vida en Canadá no tardó en mostrar su lado más oscuro. Una tarde, al salir del restaurante, Mariana notó que un hombre la observaba con demasiada atención. Lo había visto antes cerca de su edificio, siempre merodeando sin razón aparente. Al principio pensó que era coincidencia, pero pronto comprendió que no lo era. Algo en su instinto le decía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. El sueño comenzaba a teñirse de sombras. Mariana intentó ignorar al hombre que la seguía, convenciéndose de que quizás solo era su imaginación. Sin embargo, con el paso de los días la sensación se hizo más evidente. Cada vez que salía del trabajo, lo veía en una esquina, fumando o fingiendo hablar por teléfono. Una noche incluso lo encontró frente a la puerta del edificio donde vivía. Su corazón latía con fuerza, pero no quiso mostrar miedo. Subió las escaleras rápidamente, convencida de que debía ser precavida. Algo oscuro empezaba a rodearla en aquel país extranjero. Al día siguiente, Mariana le comentó a Lucía lo que estaba ocurriendo. Su amiga la escuchó con atención y le aconsejó que tuviera cuidado. «Aquí hay gente que se aprovecha de los inmigrantes, tienes que estar alerta», le advirtió. Le sugirió cambiar sus rutas al trabajo y nunca caminar sola de noche. Aunque las palabras de Lucía le daban algo de tranquilidad, la preocupación no desaparecía. Sabía que no tenía papeles y que cualquier problema con la policía podría arruinarlo todo. Guardó silencio, esperando que solo fuera una coincidencia pasajera. Una tarde, mientras recogía mesas en el restaurante, el hombre entró. Mariana lo reconoció al instante, la misma chaqueta oscura, la misma mirada fija que le helaba la sangre. Se sentó en una mesa y pidió una bebida, sin quitarle los ojos de encima. Mariana intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras servía. Lucía notó su incomodidad y la ayudó a atender a otros clientes. El hombre permaneció allí más de una hora,
hasta que finalmente se marchó, dejando una propina exageradamente alta. Aquello no era normal. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se preguntaba quién era y por qué la vigilaba con tanta insistencia. Recordó a Méndez, el hombre que organizó su viaje, y temió que todo estuviera relacionado con él. ¿Acaso su deuda aún no estaba saldada? ¿Podría ese desconocido ser parte de un grupo que buscaba aprovecharse de ella? Sus pensamientos se enredaban en una maraña de miedo e incertidumbre. Se abrazó a la foto de Emiliano y rezó en silencio, pidiendo protección para ella y para su hijo. Los días siguientes fueron un tormento. El hombre volvía a aparecer, a veces en la calle, otras en el transporte público. Nunca hablaba, nunca se acercaba demasiado, pero su presencia era como una sombra constante. Mariana empezó a cambiar sus rutinas, saliendo más temprano o pidiendo a Lucía que la acompañara. Sin embargo, el temor seguía creciendo. En un país desconocido, sin papeles y sin apoyo real, sabía que estaba en una posición vulnerable. Y lo peor era que no podía contarle nada a su familia para no preocuparlos. Un viernes por la noche, al cerrar el restaurante, el hombre finalmente se acercó. Mariana caminaba rápido hacia la parada del autobús cuando él apareció a su lado. Con voz grave y un acento extranjero, le dijo: «Necesitamos hablar, Mariana». Ella se detuvo en seco, con el corazón en la garganta. ¿Cómo sabía su nombre? El hombre le aseguró que no quería hacerle daño, pero que era importante. Sin embargo, todo en su instinto le gritaba que huyera. Corrió hasta el autobús más cercano y logró escapar, aunque el miedo ya la había atrapado. Al llegar al apartamento, Lucía la encontró temblando. Mariana le contó lo sucedido entre sollozos, convencida de que ese hombre no era un simple desconocido. Lucía le sugirió acudir a la policía, pero Mariana sabía que eso era imposible. Si denunciaba, podrían descubrir su estatus migratorio y deportarla. Estaba atrapada entre dos miedos, el de ese hombre misterioso y el de las autoridades. Por primera vez desde que llegó a Canadá, sintió que el sueño que la había motivado comenzaba a convertirse en pesadilla. El fin de semana pasó entre nervios y encierro. Mariana evitó salir, temiendo encontrarse nuevamente con él. Apenas comía y dormía poco, siempre alerta a cualquier ruido en el pasillo. La ansiedad empezó a consumirla, haciéndola sentir prisionera de su propia vida. Pensaba constantemente en Emiliano y en la promesa de darle un futuro mejor. ¿Qué clase de futuro estaba construyendo si ni siquiera podía estar tranquila? La soledad y el miedo se mezclaban en su pecho como un peso insoportable. Un lunes, al llegar al restaurante, el hombre ya estaba esperándola afuera. Esta vez no intentó esconderse. Se acercó con decisión y le entregó un sobre blanco, diciendo en voz baja: «Esto es para ti, es importante». Mariana lo tomó con manos temblorosas y entró rápidamente al local. No abrió el sobre hasta horas después, cuando estuvo sola en la cocina. Dentro encontró una carta escrita en español con un mensaje claro: «Sabemos quién eres y de dónde vienes. Si quieres estar segura, coopera con nosotros». El contenido del sobre la dejó paralizada. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué significaba cooperar? Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. Entendió que ese hombre no actuaba solo, que detrás había una red mucho más grande. Sintió un nudo en el estómago y las piernas le flaquearon. En ese instante supo que su vida en Canadá estaba a punto de volverse aún más peligrosa. El sueño de progreso se transformaba en una trampa de la que no sería fácil escapar. Mariana guardó la carta en su bolso y trató de aparentar normalidad, pero sus manos temblaban cada vez que pensaba en lo que había leído. El mensaje era claro: alguien la estaba vigilando de cerca, alguien que conocía sus pasos y su historia. En el restaurante intentó sonreír a los clientes,
pero por dentro sentía que todo se derrumbaba. Lucía notó su nerviosismo y le preguntó qué pasaba, pero Mariana no se atrevió a contarle la verdad. Si lo hacía, quizá pondría también a su amiga en peligro. Esa noche, cuando regresó al apartamento, cerró la puerta con doble llave y se sentó en la cama con el sobre en la mano. Lo volvió a leer una y otra vez, como si buscara algún detalle oculto. No había firma, solo aquellas frases inquietantes que abrían un abismo de preguntas. ¿Qué querían de ella? ¿Por qué la habían escogido precisamente a ella? El silencio de la madrugada se mezclaba con sus pensamientos, y cada sombra en la ventana la hacía saltar de miedo. Era como vivir con un enemigo invisible. Al día siguiente, el hombre volvió a aparecer. Esta vez entró al restaurante y se sentó en la barra, esperando a que Mariana se acercara. Cuando finalmente lo hizo, él le susurró: «Tienes una deuda que aún no has pagado. Méndez no olvida». Aquellas palabras fueron como un golpe en el pecho. Recordó el dinero prestado para su viaje, una suma que había jurado devolver, pero que aún no había completado. El hombre le dio un número de teléfono y le dijo que lo llamara pronto. Después, salió como si nada. Mariana comprendió que estaba atrapada en una red que iba más allá de lo que imaginaba. El viaje a Canadá no había sido solo un favor, había sido un negocio en el que ella era la mercancía. Ahora, esos hombres querían usarla para sus propios fines, y la amenaza era clara: si no colaboraba, podrían hacerle daño a ella o a su familia en México. La idea de que Emiliano pudiera estar en peligro la hizo estremecerse. No podía permitir que nada le pasara a su hijo. Durante días, Mariana luchó con la decisión de llamar al número. Por un lado, temía quedar atrapada en actividades ilegales que arruinarían su vida. Por otro, la amenaza contra su familia era demasiado real como para ignorarla. Lucía la veía cada vez más pálida y agotada, pero Mariana seguía callando. Una noche, con lágrimas en los ojos, apretó el papel entre sus manos y decidió marcar. Su voz temblaba mientras esperaba la respuesta del otro lado. Lo que escuchó confirmó sus peores miedos. La voz al teléfono era firme y sin emoción. Le dijeron que debía hacer pequeños encargos, recoger paquetes, llevar sobres y nunca hacer preguntas. A cambio, le permitirían seguir trabajando y enviar dinero a su familia sin problemas. Si se negaba, las consecuencias serían irreversibles. Mariana sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No quería ser parte de nada turbio, pero tampoco podía arriesgarse a que lastimaran a Emiliano. Con el corazón roto, aceptó la propuesta, sabiendo que estaba cruzando una línea peligrosa. El primer encargo fue sencillo: recoger un sobre en una dirección del centro y entregarlo en otra parte de la ciudad. Parecía inofensivo, pero Mariana no podía dejar de temblar mientras caminaba por las calles con aquel sobre en su bolso. Sentía que todos la observaban, que en cualquier momento alguien la detendría. Cuando finalmente lo entregó, un hombre desconocido le sonrió y le dijo: «Muy bien, nos volveremos a ver». Aquella sonrisa no traía alivio, solo confirmaba que estaba en sus manos. Con cada encargo, el miedo crecía. Mariana intentaba convencerse de que era temporal, que pronto reuniría el dinero suficiente para liberarse. Pero en el fondo sabía que aquello era una trampa sin salida. Su vida se convirtió en una rutina de trabajo en el restaurante y recados misteriosos. Lucía comenzó a sospechar, pues Mariana llegaba tarde, agotada y con la mirada perdida. Cuando le preguntaba qué ocurría, Mariana respondía evasivamente, incapaz de confesar el peligro en el que estaba metida. Las llamadas a México se volvieron aún más dolorosas. Escuchar la voz de Emiliano era un recordatorio constante de por qué estaba soportando todo aquello. Le decía a su hijo que pronto estarían juntos, aunque por dentro dudaba si alguna vez lo lograría. Su madre notaba la tristeza en su voz y le pedía que regresara, pero Mariana lo negaba,
fingiendo que todo iba bien. La mentira se volvía cada vez más pesada, pero sentía que decir la verdad sería aún más cruel. Un día, mientras entregaba un paquete en las afueras de la ciudad, Mariana comprendió que estaba más hundida de lo que había imaginado. El lugar estaba custodiado por hombres armados, y todo en el ambiente gritaba ilegalidad. Sus piernas temblaban, pero cumplió con la entrega sin decir una palabra. Cuando salió, el frío le cortaba el rostro, pero el verdadero hielo estaba dentro de su pecho. Entendió que había entrado en un mundo oscuro del cual sería muy difícil escapar. Mariana comenzó a sentir que vivía dos vidas paralelas. En el restaurante, era la trabajadora amable y responsable que atendía a los clientes con una sonrisa forzada. En la otra vida, la que nadie conocía, era una mensajera atrapada en una red oscura que la controlaba en silencio. Cada vez que cargaba un sobre o una bolsa, su corazón latía con fuerza, temiendo que en cualquier momento la descubrieran. La tensión la agotaba física y mentalmente, pero seguía obedeciendo porque no veía otra salida. Las noches se volvieron interminables. Cuando cerraba los ojos, veía rostros desconocidos observándola desde las sombras. El miedo la mantenía en vela, y al despertar, tenía que fingir que todo estaba bien frente a Lucía y sus compañeros de trabajo. Había perdido peso, su piel estaba más pálida, y hasta su sonrisa parecía quebrarse con facilidad. Nadie entendía qué le ocurría, pero Mariana no se atrevía a pedir ayuda. Sentía que cualquier palabra equivocada podría firmar su sentencia de muerte. Un día, mientras limpiaba una mesa en el restaurante, notó que el mismo hombre que le había entregado la primera carta volvía a observarla desde la barra. Él asintió levemente, como si quisiera recordarle que la vigilaban constantemente. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. A partir de ese instante, cada cliente parecía un posible espía, cada mirada era sospechosa. Vivía atrapada en una paranoia que le hacía cuestionar incluso a las personas más cercanas. Lucía, preocupada, insistía en que le contara la verdad. Una tarde, al verla llorar en silencio en el baño del restaurante, la abrazó y le dijo que no estaba sola. Mariana quiso confiar, pero el recuerdo de las amenazas contra Emiliano la detuvo. Si Lucía sabía demasiado, podría correr el mismo peligro. Así, Mariana siguió cargando su secreto como una cruz pesada, cada vez más difícil de ocultar. La soledad se volvió su única compañera en medio del caos. Los encargos comenzaron a intensificarse. Ya no eran solo sobres, ahora le pedían trasladar maletas pequeñas o cajas cerradas. Nunca preguntaba qué contenían, pero el peso de algunas le revelaba que no era nada inocente. Cada entrega la hacía sentir más cómplice, más atrapada en un crimen del que nunca había querido ser parte. A veces pensaba en huir, en cambiar de ciudad, pero inmediatamente recordaba la amenaza contra su hijo y se resignaba a seguir obedeciendo. En uno de esos viajes, conoció a una mujer que también parecía trabajar para la misma red. Era mayor que ella, con una mirada cansada y cicatrices en las manos. Durante un breve encuentro, la mujer le susurró: «No confíes en nadie. Aquí todos somos piezas reemplazables». Mariana quedó impactada por esas palabras, que confirmaban lo que temía. Para esa organización, ella no era más que un instrumento desechable. Un simple error bastaría para que desapareciera sin dejar rastro. El estrés comenzó a afectar su salud. Dolores de cabeza constantes, mareos y un cansancio insoportable se convirtieron en parte de su rutina. En el trabajo, Lucía insistía en que fuera al médico, pero Mariana siempre encontraba una excusa para evitarlo. Sabía que su estado no era solo físico, sino también emocional. La presión de vivir bajo amenaza estaba destruyendo lentamente su cuerpo y su espíritu. Sentía que cada día perdía un poco más de sí misma. Una noche, al volver al apartamento, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había una sola fotografía: Emiliano jugando en el patio de su casa en México.
Mariana sintió que el aire le faltaba. El mensaje era claro, podían alcanzarlo en cualquier momento. Se derrumbó en el suelo, llorando en silencio, sabiendo que ya no tenía ningún margen de error. El miedo se transformó en una cadena invisible que la mantenía obediente, sin importar el costo. El tiempo se volvió un enemigo. Los días pasaban entre trabajo, encargos y miedo. Mariana ya no soñaba con un futuro mejor, solo quería sobrevivir un día más sin que su hijo saliera lastimado. Cada llamada a México se volvía más dolorosa, pues debía fingir una alegría que no sentía. Emiliano le contaba sus juegos y sus travesuras, y ella lo escuchaba con el corazón roto, sabiendo que tal vez nunca podría darle la vida segura que le había prometido. Pese a todo, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo dentro de ella. Mariana comenzó a pensar en la posibilidad de buscar ayuda legal, aunque el riesgo fuera enorme. No podía seguir viviendo como prisionera. Su hijo merecía una madre libre, no una sombra que obedecía órdenes en silencio. Esa idea se fue gestando poco a poco en su mente, aunque todavía no sabía cómo ni cuándo reuniría el valor necesario para dar el primer paso. Mariana intentaba convencerse de que todo mejoraría con el tiempo, pero cada día la red parecía apretarse más alrededor de ella. Los hombres que la controlaban ya no necesitaban recordarle las amenazas, pues la sola idea de perder a Emiliano era suficiente para mantenerla sometida. En el restaurante, seguía cumpliendo con sus turnos, aunque cada vez estaba más distraída. Lucía la miraba con preocupación, notando cómo su sonrisa se había borrado y su mirada se había vuelto distante. La joven mexicana ya no era la misma que había llegado llena de ilusiones. En una de esas noches interminables, Mariana soñó que caminaba por un túnel oscuro con Emiliano de la mano. Al final del túnel brillaba una luz cálida, pero cada vez que intentaba alcanzarla, aparecía Carlos, su primo, bloqueándole el paso. Se despertó empapada en sudor, con el corazón desbocado. El sueño parecía más una advertencia que una simple pesadilla. Sabía que mientras siguiera bajo las órdenes de esa red, nunca podría salir de la oscuridad en la que estaba atrapada. Un día, mientras realizaba una entrega en un barrio alejado, Mariana fue detenida por un oficial de policía que le pidió identificación. El miedo la paralizó, pensando que todo había terminado. Sin embargo, el hombre solo revisó sus documentos y la dejó continuar. Aunque nada grave sucedió, la experiencia la marcó profundamente. Comprendió que estaba caminando sobre un terreno frágil, donde cualquier tropiezo podía destruir su vida. Esa noche, lloró en silencio, sintiendo que el destino le estaba enviando señales de advertencia. Lucía no se daba por vencida en su intento de ayudar. Una tarde, al salir del trabajo, le preguntó directamente si alguien la estaba amenazando. Mariana estuvo a punto de confesar, pero el recuerdo de la fotografía de Emiliano apareció en su mente y la hizo callar. Inventó una excusa sobre problemas familiares en México, intentando convencer a su amiga de que todo estaba bajo control. Lucía la abrazó y le dijo que estaba ahí para lo que necesitara, aunque Mariana sabía que jamás podría arrastrarla a ese peligro. La salud de Mariana siguió deteriorándose. Los mareos eran cada vez más frecuentes, y en ocasiones sentía que se desmayaría en plena calle. El estrés y la tensión constante le estaban pasando factura. Sin embargo, no podía darse el lujo de enfermar. Sabía que cualquier debilidad sería vista por sus captores como una falta de utilidad, y temía que la reemplazaran con consecuencias mortales. El miedo se convirtió en su motor de supervivencia, aunque también en la causa de su lenta destrucción. Un día recibió una llamada inesperada de su madre desde México. Su voz sonaba débil y preocupada, preguntándole si estaba bien. Mariana quiso confesarle todo, pero se contuvo. No quería cargar a su madre con un peso tan grande. Se limitó a decir que estaba trabajando duro y que pronto enviaría más dinero. Cuando colgó, las lágrimas le inundaron el rostro.
Mentirle a su madre era una de las cosas que más le dolía, pero sabía que la verdad solo la llenaría de angustia. Mientras tanto, la organización le asignaba tareas cada vez más arriesgadas. Le pedían viajar fuera de la ciudad para entregar paquetes a desconocidos en moteles o estacionamientos solitarios. Cada encuentro la dejaba temblando, segura de que tarde o temprano la atraparían. Empezó a pensar que su destino estaba marcado, o terminaba en la cárcel, o desaparecía sin dejar rastro. La promesa de un futuro mejor se había transformado en una condena silenciosa, imposible de revertir. En medio de ese caos, Mariana comenzó a escribir en un cuaderno secreto. No eran cartas ni diarios convencionales, sino confesiones que jamás se atrevía a decir en voz alta. Allí plasmaba su miedo, su desesperación y su deseo de volver a abrazar a Emiliano. Ese cuaderno se convirtió en su único refugio, un espacio donde podía ser honesta consigo misma. Cada palabra escrita era un grito de auxilio que nunca sería escuchado, pero que le daba un respiro en medio del infierno. Una noche, después de una entrega particularmente peligrosa, Mariana miró al cielo estrellado y se preguntó si su hijo pensaba en ella. Imaginó a Emiliano preguntándole a su abuela cuándo volvería su madre, y ese pensamiento la desgarró por dentro. Comprendió que, si no encontraba una salida, lo único que dejaría a su hijo sería el recuerdo de una promesa incumplida. Ese dolor comenzó a transformarse lentamente en coraje, aunque todavía era frágil y estaba oculto bajo capas de miedo. El dilema era claro: seguir obedeciendo hasta perderse por completo, o arriesgarse a buscar ayuda y enfrentar las consecuencias. Mariana sabía que cualquier movimiento en falso podía costarle la vida. Sin embargo, también entendía que el silencio era otra forma de muerte, lenta y dolorosa. En su interior, algo empezaba a despertar, una semilla de valentía que aún no se atrevía a mostrar, pero que poco a poco iba creciendo. Tal vez, pensó, aún había una posibilidad de cambiar su destino. El miedo seguía siendo una constante, pero algo dentro de Mariana comenzaba a transformarse. Cada vez que pensaba en Emiliano, sentía que no podía seguir viviendo como prisionera. Las noches en vela, las lágrimas escondidas y la paranoia ya no eran soportables. Sabía que tenía que tomar una decisión, aunque el riesgo fuera enorme. Si seguía callando, tarde o temprano terminaría destruida. Si hablaba, podía perderlo todo, pero al menos lucharía por su hijo y por sí misma. Un día, mientras limpiaba mesas en el restaurante, escuchó a dos clientes hablar sobre un grupo comunitario que ayudaba a inmigrantes en problemas. La idea se quedó grabada en su mente, como una chispa de esperanza. Tal vez ahí podría encontrar una salida, aunque sabía que debía ser muy cuidadosa. No podía simplemente acercarse y contar todo, un movimiento equivocado bastaría para que sus captores lo descubrieran. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había un camino alternativo. Esa noche, Mariana esperó a que Lucía se durmiera y salió a caminar por las calles cercanas. El aire frío golpeaba su rostro, pero le daba la sensación de claridad que tanto necesitaba. Llegó hasta un centro comunitario pequeño, donde en la puerta había un cartel que anunciaba asesoría legal gratuita para inmigrantes. No se atrevió a entrar, pero tomó una foto del cartel con su celular. Mientras lo hacía, su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba jugando con fuego. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada vez que revisaba la foto del cartel, pensaba en la posibilidad de liberarse. Pero al mismo tiempo, recordaba la imagen de Emiliano en aquella fotografía enviada por sus captores. Esa contradicción la atormentaba. Sabía que cualquier paso debía darse con precisión quirúrgica. No podía permitirse errores, porque en ese mundo las segundas oportunidades no existían. Su vida y la de su hijo dependían de un solo movimiento. Finalmente, reunió el valor para acercarse al centro comunitario durante una tarde libre. Fingió estar interesada en clases de inglés,
y así logró entrar sin levantar sospechas. Allí conoció a una mujer llamada Teresa, voluntaria de origen latino, que la recibió con una sonrisa cálida. Mariana no reveló nada al principio, pero el simple hecho de hablar con alguien amable la hizo sentir más ligera. Esa conversación fue el primer paso hacia un secreto plan de escape que apenas empezaba a nacer. Durante varias visitas, Mariana fue ganando confianza en Teresa. Le contó algunas dificultades, aunque evitaba dar detalles comprometedores. La voluntaria notó su miedo y le ofreció ayuda sin presionarla. «Cuando estés lista, aquí estaremos», le dijo en una ocasión, y esas palabras quedaron grabadas en la mente de Mariana. Por primera vez, sentía que había alguien de su lado, alguien que no formaba parte de la red que la oprimía. Eso la fortaleció, aunque todavía no sabía cuánto podría arriesgar. Mientras tanto, la organización parecía intensificar su control. Le asignaban entregas más frecuentes y en horarios más peligrosos. Los hombres la vigilaban con más insistencia, como si sospecharan que algo estaba cambiando en ella. Mariana se esforzaba en actuar como siempre, mostrando obediencia y silencio. Pero en su interior, una voz le gritaba que no podía seguir así mucho tiempo. La tensión era insoportable, y cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia una tragedia inevitable. Una noche, después de una entrega, uno de los hombres la miró fijamente y le dijo: «Recuerda que no tienes salida». Esa frase resonó en su cabeza como un eco interminable. Sin embargo, lejos de quebrarla, encendió aún más su deseo de luchar. Mariana comenzó a darse cuenta de que el verdadero poder de sus captores estaba en el miedo que le infundían. Si lograba enfrentarlo, aunque fuera un poco, podría empezar a recuperar su libertad. La siguiente vez que visitó el centro comunitario, Mariana decidió dar un pequeño paso más. Le confesó a Teresa que estaba siendo presionada por personas peligrosas, aunque no mencionó detalles específicos. La voluntaria la escuchó con paciencia y le aseguró que había maneras de protegerla. Mariana sintió que su corazón se liberaba un poco. Era como abrir una ventana en una habitación oscura. Todavía no veía la salida completa, pero la brisa de esperanza comenzaba a entrar. Esa noche, Mariana escribió en su cuaderno secreto: «Hoy di el primer paso. No sé qué pasará mañana, pero al menos ya no estoy completamente sola». Mientras cerraba el cuaderno, una lágrima cayó sobre la página. No era una lágrima de miedo, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que tal vez aún existía la posibilidad de cambiar su destino. El camino sería largo y peligroso, pero ya había comenzado, y no pensaba detenerse. Mariana se despertó una mañana con una determinación diferente. El miedo que había sentido durante tantos meses empezó a desvanecerse, reemplazado por una valentía que creía perdida. El día anterior, Teresa le había hablado sobre la posibilidad de obtener asilo, de un futuro sin amenazas ni sombras acechando su vida. Aunque la idea de enfrentarse a las autoridades la aterraba, comprendió que debía intentarlo. La única forma de recuperar su vida era arriesgarlo todo, y ese día lo decidió. A medida que pasaban los días, Mariana organizaba en su mente cada paso a seguir. Sabía que debía mantener una apariencia tranquila frente a los hombres de la red, sin levantar sospechas. No podía permitir que se dieran cuenta de sus planes. Cada vez que entregaba un paquete o realizaba un encargo, sus manos temblaban, pero la esperanza seguía siendo más fuerte que el miedo. Teresa le había dado un número de teléfono al que podía llamar en caso de emergencia, pero Mariana aún no sabía si tendría el valor de usarlo. Una noche, cuando regresaba del restaurante, notó que uno de los hombres la estaba esperando cerca de su apartamento. En un principio, pensó que tal vez solo la seguían por precaución. Pero algo en su mirada la hizo sentir que las cosas estaban a punto de cambiar. Decidió no entrar a su apartamento de inmediato. Caminó unos pasos más, cruzó una calle y se metió en un pequeño parque cercano,
donde se sentó en una banca, dispuesta a esperar que él se fuera. Después de un rato, el hombre finalmente se marchó, pero el temor persistió en su mente. Mariana sabía que el tiempo de la invisibilidad se estaba agotando. La vigilancia se había intensificado, y era solo cuestión de tiempo antes de que la descubrieran. Con ese pensamiento rondando en su cabeza, corrió hacia el centro comunitario. En su corazón, sabía que ya no podía seguir viviendo así. Le habló a Teresa, y, por primera vez, le confió toda la verdad. Teresa escuchó atentamente y no la interrumpió ni una sola vez. Cuando Mariana terminó de contarle todo, la mujer le aseguró que estaba haciendo lo correcto. «Es hora de que tomes el control de tu vida», le dijo con firmeza. Teresa se ofreció a ayudarla a contactar con abogados que pudieran ofrecerle protección. Mariana, aunque aterrada, sintió un rayo de esperanza al escuchar esas palabras. No podía creer que al fin estaba dando pasos reales hacia la libertad. Esa noche, Mariana no pudo dormir. La decisión estaba tomada, pero las consecuencias eran inciertas. El miedo a ser detenida, a perder a su hijo, a que la deportaran la asfixiaba. Pero también lo hacía la idea de seguir viviendo con la constante amenaza de los hombres que la vigilaban. Sabía que tomar acción era lo único que podía hacer, aunque no estaba segura de si sería suficiente. Mientras intentaba conciliar el sueño, recordó a Emiliano, su razón para seguir luchando. Al día siguiente, se dirigió al centro comunitario con un peso menos en su pecho, pero también con un miedo aún mayor. Teresa la ayudó a poner en contacto con un abogado especializado en asilo para inmigrantes. El abogado le explicó las opciones disponibles y le advirtió sobre los riesgos. Pero, a pesar de la incertidumbre, Mariana se sintió por fin respaldada. Era un primer paso hacia la libertad, y eso era lo único que importaba en ese momento. Pasaron unos días difíciles mientras esperaba una respuesta. Durante ese tiempo, la red de control sobre ella continuó, pero algo había cambiado. Mariana dejó de sentirse completamente atrapada. Aunque el miedo seguía presente, por primera vez comenzó a visualizar una salida, algo que nunca antes había imaginado. La posibilidad de empezar de nuevo, sin cadenas, sin amenazas, la llenaba de una determinación que había estado apagada por meses. El día que recibió la llamada del abogado, sintió como si el aire volviera a llenar sus pulmones. El abogado le informó que había una posibilidad real de obtener asilo. No era un proceso rápido ni fácil, pero existía la opción de que ella fuera protegida. Mariana no pudo contener las lágrimas al escuchar esas palabras. Sentía que había dado un gran paso hacia su libertad, hacia la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. A pesar de tener el apoyo legal, sabía que los hombres de la red aún la observaban. Esa misma noche, al regresar al apartamento, encontró un mensaje escrito en la pared de su puerta: «No olvides quién te dio esta oportunidad». Mariana lo miró en silencio, con la certeza de que la lucha aún no había terminado. Sin embargo, algo dentro de ella cambió en ese instante. Ahora sabía que no estaba sola, y que, por fin, podría empezar a luchar por su vida y la de su hijo. La amenaza escrita en la puerta de su apartamento no la detuvo. Mariana sabía que el peligro seguía presente, pero su determinación había alcanzado un nuevo nivel. Con la ayuda del abogado, comenzó a recopilar los documentos necesarios para iniciar su solicitud de asilo. Cada paso que daba la acercaba más a la libertad, pero también la exponía a más riesgos. La red que la había atrapado no la dejaría ir tan fácilmente, y ella lo sabía. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control de su vida empezaba a estar en sus manos. Mariana dejó de hacer entregas para la organización, y aunque no podía dejar de temer que sus captores se enteraran, cada día que pasaba sin cumplir con sus órdenes era una pequeña victoria. Su miedo seguía siendo grande, pero su esperanza se fue fortaleciendo.
Teresa la apoyaba en todo lo que podía, ayudándola a conectarse con otros inmigrantes que, como ella, habían pasado por situaciones similares. A través de esas conversaciones, Mariana entendió que no estaba sola en su lucha. A medida que avanzaba el proceso legal, Mariana tuvo que enfrentarse a preguntas difíciles durante las entrevistas con las autoridades migratorias. ¿Qué haría si la solicitud de asilo no era aprobada? ¿Y si la deportaban? Aunque sus respuestas eran sinceras, el miedo a que todo fuera en vano era enorme. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente al abogado, la voz de Emiliano en su mente la mantenía firme. Pensaba en él y en el futuro que aún podía darle, uno sin miedo, sin sombras acechando sus pasos. El día en que recibió la carta de aceptación para continuar con su proceso de asilo, se sintió como si el peso del mundo se levantara de sus hombros. Aunque todavía quedaba mucho por recorrer, ese pequeño paso le dio un respiro. Se permitió llorar de alivio, algo que no había hecho en meses. Los días siguientes fueron de preparación constante. Mariana sabía que debía seguir adelante sin importar los obstáculos, porque ya no solo se trataba de ella, sino también de Emiliano, de su futuro y su bienestar. Sin embargo, la sensación de que los hombres que la habían controlado no la dejarían ir con facilidad seguía acechando en su mente. Una noche, mientras caminaba hacia su apartamento, vio al hombre que había estado observándola desde el principio. Esta vez no estaba solo, dos más lo acompañaban. Mariana sintió que el corazón le daba un vuelco, pero, en lugar de huir, decidió enfrentarlos. No podía seguir viviendo con el miedo constante. Era el momento de luchar, de mostrarles que ya no era una víctima. Con pasos firmes, se acercó a ellos. Sabía que la situación era peligrosa, pero las palabras de Teresa resonaban en su mente: no dejes que el miedo te controle. Los hombres la miraron en silencio, y ella les dijo con voz temblorosa, pero decidida: ya no trabajo para ustedes. Estoy terminando todo esto. Sus palabras fueron un desafío, y aunque sabía que su decisión podría tener consecuencias graves, también sabía que no podía seguir viviendo así. Los hombres no dijeron nada, pero su mirada de desdén dejó claro que las amenazas no terminarían tan fácilmente. Esa noche, Mariana durmió poco. Aunque los hombres la habían dejado en paz, sentía que aún quedaba mucho por hacer. El proceso de asilo continuaba, pero la red que la había atrapado seguiría detrás de ella, acechando en cada esquina. A pesar de la amenaza constante, Mariana comenzó a notar cambios en ella misma. La mujer asustada que había llegado a Canadá hacía meses ya no existía. Había emergido una versión más fuerte, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. El siguiente día, Mariana acudió a una nueva cita con el abogado, y aunque el miedo seguía latente, también había una nueva luz en su mirada. El abogado la felicitó por su coraje y le explicó que el proceso legal estaba tomando el rumbo correcto. Aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez Mariana sintió que todo lo que había sacrificado había valido la pena. Había pasado por tanto para llegar hasta aquí, y aunque el camino aún no había terminado, sentía que estaba más cerca de alcanzar su libertad. Con el tiempo, su situación fue mejorando lentamente. Los hombres de la red dejaron de ser una constante amenaza, aunque no desaparecieron por completo. Afortunadamente, la solicitud de asilo fue finalmente aceptada, aunque el proceso legal fue largo y complicado. Mariana nunca perdió la esperanza, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Sabía que, al final, todo lo que había vivido, cada sacrificio, la había acercado un paso más a la vida que siempre había soñado para ella y Emiliano. Cuando, finalmente, la noticia llegó, podía vivir legalmente en Canadá y comenzar una nueva vida. Mariana sintió que el mundo entero se desplomaba a sus pies, pero esta vez, en lugar de miedo, sintió paz. Su vida, que antes estaba marcada por el dolor y la lucha, ahora se abría a nuevas posibilidades. Aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos ahora tenía el control sobre él.
Y con la ayuda de su abogado y sus nuevos amigos, Mariana comenzó a soñar nuevamente, sabiendo que, finalmente, había ganado la batalla más importante, la libertad. Mariana miró por la ventana de su apartamento, ahora legalmente en Canadá, y vio el cielo despejado, algo que le parecía nuevo después de tanto tiempo de oscuridad. La ciudad parecía tranquila, pero para ella todo era diferente. Cada paso que daba, cada calle que recorría, era una pequeña victoria. Los días pasaron lentamente, pero sin el peso constante del miedo, y Mariana comenzó a ver el futuro con nuevos ojos. Había sobrevivido a la tormenta y ahora tenía la oportunidad de reconstruir su vida desde cero. Aunque todavía le quedaban cicatrices emocionales, Mariana decidió dejar atrás el miedo que tanto tiempo la había consumido. Comenzó a estudiar inglés y a buscar un trabajo más estable. El primer empleo que encontró fue en una tienda de comestibles, donde se sentía valorada y respetada. Su salario no era mucho, pero la sensación de poder vivir sin amenazas la hacía sentirse más fuerte que nunca. Sabía que había dado el primer paso hacia un futuro que, aunque incierto, ya no era sombrío. Una tarde, mientras caminaba por el parque con una amiga que había hecho en el centro comunitario, Mariana vio a una madre jugando con su hijo. En ese momento, recordó a Emiliano, su pequeño, y cómo había soñado con ofrecerle una vida mejor. Su corazón se llenó de un dolor profundo, pero también de esperanza. Estaba más cerca de cumplir la promesa que le había hecho. El amor de madre nunca desaparece, y aunque aún estaba lejos de él, sabía que un día se reunirían. Pasaron meses, y cada vez se sentía más en casa. Mariana empezó a sentir que, aunque el pasado la había marcado, no definiría su futuro. Durante ese tiempo, también comenzó a asistir a terapias para lidiar con el trauma que había vivido. Aunque no era un proceso rápido ni fácil, se dio cuenta de que cada paso hacia la sanación era valioso. Aprendió a ser más amable consigo misma, a perdonarse por las decisiones que había tomado bajo presión. Había vivido con miedo durante tanto tiempo, que ahora quería vivir con esperanza. Un día, cuando estaba en su casa, Mariana recibió una llamada. Era de su madre. Le había dado la noticia que tanto había esperado: Emiliano ya tenía sus papeles listos para viajar a Canadá. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras escuchaba la voz de su hijo al fondo, preguntando cuándo llegaría su mamá. Esa llamada le dio la fuerza para seguir adelante, porque, por fin, después de todo lo que había sufrido, su sueño de reunir a su familia se estaba haciendo realidad. A pesar de la emoción, no podía dejar de pensar en todo lo que había dejado atrás. La vida de refugiada, el miedo constante, los hombres que la habían vigilado, todo eso seguía presente en su mente. Pero entendió que debía aprender a dejar ir ese peso. Sabía que su viaje hacia la libertad aún no había terminado, pero también entendió que cada día vivía un nuevo capítulo de su historia, uno donde ella tenía el control. La lucha había sido larga, pero finalmente estaba ganando la paz. Empezó a organizar su vida de manera diferente. Ahorró lo suficiente para mudarse a un lugar más grande y cómodo, un hogar que pudiera llamar suyo. Sabía que su estabilidad no era solo económica, sino también emocional. Al mirar sus logros, comprendió que lo más importante era lo que había aprendido sobre sí misma, la fuerza interior, la resistencia a pesar de las adversidades. Había enfrentado monstruos reales, pero también había descubierto que su mayor enemigo siempre había sido el miedo. El día que Emiliano llegó a Canadá, Mariana no pudo contener su felicidad. Lo abrazó con fuerza, sabiendo que ese abrazo significaba el fin de una etapa y el comienzo de otra. Había luchado tanto por ese momento, y ahora, mientras miraba a su hijo sonriendo, entendió que todo había valido la pena. El sacrificio, el dolor y las noches sin descanso habían sido parte del camino hacia la vida que ahora podría ofrecerle. Con Emiliano a su lado, Mariana volvió a soñar con un futuro lleno de posibilidades. Ya no solo se trataba de sobrevivir, sino de vivir plenamente. Decidió involucrarse más en su comunidad,
ayudando a otros inmigrantes que, como ella, llegaban en busca de un futuro mejor. A través de su trabajo voluntario, se dio cuenta de que aún podía hacer mucho por los demás, y eso le dio un propósito renovado. Mariana había encontrado la paz que tanto había buscado, no solo en la seguridad, sino en el amor y la solidaridad. Años después, cuando pensaba en todo lo que había pasado, Mariana se dio cuenta de que la mujer que había llegado a Canadá no era la misma que la que había partido. Había aprendido a vivir sin miedo, a luchar por lo que creía justo y a encontrar su fuerza incluso en los momentos más oscuros. Al mirar a Emiliano, que ya había crecido, se dio cuenta de que su viaje, aunque lleno de dolor, había sido necesario para llegar hasta aquí. Su vida, aunque marcada por la lucha, estaba llena de esperanza, y eso era lo único que realmente importaba.